La mañana del sábado amaneció con un cielo despejado sobre Guadalajara y el jardín de la hacienda San Miguel resplandecía bajo el sol de octubre. Guadalupe Moreno observaba su reflejo en el espejo del vestidor, ajustándose el velo de encaje que había pertenecido a su abuela. Sus manos temblaban ligeramente mientras alisaba el satén blanco de su vestido. Después de 3 años de noviazgo, finalmente se casaría con Alejandro Ruiz, el hombre que le había devuelto la fe en el amor tras una relación anterior desastrosa. «Estás hermosa, hija», susurró su madre, Dolores, secándose una lágrima con un pañuelo bordado. Las 2 damas de honor, Marcela y Patricia, amigas de la Universidad de Guadalupe, terminaban de acomodar el ramo de rosas blancas y lirios cuando escucharon pasos apresurados en el pasillo. El sonido de tacones golpeando contra el piso de madera antigua resonaba con urgencia. La puerta se abrió de golpe. Entró su hermana menor, Sofía, con el rostro enrojecido y los ojos brillantes de determinación. Vestía un ajustado vestido verde esmeralda que contrastaba con su expresión tensa. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado en ondas sueltas y sus labios pintados de rojo carmín temblaban ligeramente. «Necesito hablar contigo», dijo Sofía ignorando las miradas incómodas de las presentes. Su voz sonaba extraña, cargada de una emoción que Guadalupe no lograba identificar. Guadalupe sintió un nudo en el estómago. Sofía y ella habían tenido una relación distante durante el último año, llena de comentarios cortantes y silencios incómodos que nunca habían logrado resolver. Las reuniones familiares se habían vuelto tensas, con ambas evitándose cuidadosamente. «Sofía, estamos en medio de... Es importante, muy importante». La voz de Sofía cortó el aire con urgencia. «Si no te lo digo ahora, cometerás el mayor error de tu vida». Dolores hizo un gesto a las damas de honor para que salieran. «Déjennos solas un momento, por favor». Marcela y Patricia intercambiaron miradas preocupadas antes de salir, cerrando la puerta suavemente tras ellas. Cuando la puerta se cerró, Sofía caminó directamente hacia Guadalupe, sus tacones resonando contra el piso de madera. El olor de su perfume, Chanel No. 5, llenó el pequeño espacio. «No puedes casarte con Alejandro». Guadalupe sintió que el mundo se detenía. El ruido de los invitados afuera, el murmullo de las conversaciones, todo se desvaneció en un silencio absoluto. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy embarazada», declaró Sofía, colocando una mano sobre su vientre plano. «Y Alejandro es el padre del bebé que espero». El silencio que siguió fue ensordecedor. Dolores se llevó una mano a la boca, ahogando un grito que amenazaba con escapar. Guadalupe sintió que sus piernas flaqueaban, que el piso de madera se movía bajo sus pies como si estuviera en un barco en medio de una tormenta, pero se obligó a mantenerse erguida. No podía colapsar. «No todavía». «Eso es imposible», murmuró, aunque su voz sonaba hueca incluso para ella misma. Las palabras salían de su boca, pero parecían pertenecer a otra persona. «Sucedió hace 4 meses, en la fiesta de cumpleaños de papá en el rancho. Tú habías salido de viaje a Monterrey por trabajo, esa conferencia de marketing que duró todo el fin de semana. Él estaba solo, bebió demasiado tequila, y yo...» Sofía bajó la mirada, pero había algo extraño en su expresión, algo que Guadalupe no podía descifrar. «Yo siempre he sentido algo por él, Lupita. No fue planeado, pero pasó. Nos besamos. Una cosa llevó a la otra, y ahora estoy embarazada de 2 meses». Guadalupe sintió cómo la habitación comenzaba a girar. Los recuerdos de aquel fin de semana en Monterrey inundaron su mente como un torrente imposible de detener. Había sido una conferencia importante sobre estrategias digitales, 3 días fuera de casa en el Hotel Fundador. Alejandro le había enviado mensajes todas las noches, diciéndole cuánto la extrañaba, compartiendo fotos de la cena que había preparado, contándole sobre su día en la oficina de arquitectura. «No te creo», dijo finalmente, aunque su voz carecía de convicción. Quería creerlo. Desesperadamente necesitaba que fuera mentira. Sofía sacó su teléfono con manos temblorosas y mostró una fotografía de una prueba de embarazo positiva, las 2 líneas rosas perfectamente visibles contra el fondo blanco. Luego deslizó la pantalla para mostrar una ecografía en blanco y negro, con la fecha claramente visible en la esquina superior. «Tengo 8 semanas según el doctor Ramírez de la Clínica Guadalupe. Las fechas coinciden perfectamente con esa noche. Puedo mostrarte los resultados del laboratorio si quieres más pruebas».
Dolores se acercó a Guadalupe, rodeándola con sus brazos temblorosos. «Hija, respira. Necesitamos pensar con claridad antes de hacer algo». Pero Guadalupe no podía pensar. Su mente era un torbellino de traición, dolor y confusión absoluta. Alejandro, el hombre que le había propuesto matrimonio de rodillas frente al lago de Chapala durante una puesta de sol perfecta, que había conocido a toda su familia, que había pasado cada domingo en su casa durante 3 años comiendo pozole y viendo películas. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo había podido traicionarla con su propia hermana? «Tengo que hablar con él», dijo Guadalupe, apartándose del abrazo de su madre con una determinación que no sabía que poseía. «Los invitados ya están llegando», advirtió Dolores mirando por la ventana hacia el jardín, donde las sillas blancas se llenaban gradualmente con familiares y amigos vestidos en sus mejores galas. «Hay más de 200 personas esperando. La ceremonia debería comenzar en 20 minutos. No me importa». Guadalupe se levantó el largo vestido, revelando sus zapatos blancos de tacón, y caminó hacia la puerta con determinación renovada. El corsé del vestido se sentía súbitamente como una prisión, apretando su pecho y dificultando su respiración. Encontró a Alejandro en la terraza posterior, ajustándose la corbata azul marino frente a un espejo pequeño. Su traje gris oscuro le quedaba perfectamente, y su cabello negro estaba peinado hacia atrás con gel. Al verla, su rostro se iluminó con una sonrisa que se desvaneció inmediatamente al notar su expresión descompuesta y las lágrimas que comenzaban a deslizarse por sus mejillas, arruinando su maquillaje cuidadosamente aplicado. «Lupita, no deberías estar aquí. Se supone que no debo verte antes de la ceremonia. Es mala suerte», comenzó él, pero su voz se fue apagando al ver la seriedad en su rostro. «¿Es verdad?». La pregunta salió como un susurro roto, apenas audible sobre el sonido de la música suave que comenzaba a sonar en el jardín. «Sofía está embarazada. ¿Es tuyo el bebé?». El color abandonó el rostro de Alejandro como si alguien hubiera abierto una llave y dejado escapar toda la vida de él. Sus manos cayeron a los costados, inútiles, y en ese momento de silencio absoluto que pareció extenderse por una eternidad, Guadalupe tuvo su respuesta. Lo vio en sus ojos, en la forma en que su mandíbula se tensó, en cómo dio un paso atrás involuntariamente. «Yo necesito explicarte», comenzó él, su voz quebrándose. «Por favor, Lupita, déjame explicar lo que pasó esa noche. Responde la pregunta». Su voz se había vuelto de acero templado, fría y cortante. «¿Sí o no?». Alejandro cerró los ojos, derrotado, como un hombre enfrentando su ejecución. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Sí, pero fue un error terrible, Lupita. El peor error de mi vida. Estaba borracho, confundido, perdido. Ella se me acercó cuando yo estaba solo en el jardín del rancho. Me dijo que necesitaba hablar, y yo...». Guadalupe sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho con las manos desnudas, dejando un vacío doloroso que palpitaba con cada respiración. Sin decir una palabra más, sin gritar ni llorar, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso al vestidor. Sus pasos eran mecánicos, automáticos, cada uno requiriendo un esfuerzo consciente. Pronto comenzó a caminar más rápido, luego a correr, el largo vestido arrastrándose por el pasto perfectamente cortado, las perlas cosidas en la cola enganchándose en las ramitas. Los invitados comenzaron a murmurar al verla pasar como un fantasma blanco, su maquillaje arruinado por las lágrimas que ahora fluían libremente. Escuchó sus nombres susurrados, vio las miradas de shock y lástima, pero nada de eso importaba. Solo necesitaba salir de ahí, escapar de la pesadilla en la que se había convertido el día más feliz de su vida. Dolores la interceptó en el pasillo, bloqueando su camino con su cuerpo pequeño pero firme. «¿Qué vas a hacer, hija? Piénsalo bien». Guadalupe respiró profundamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, manchando el guante blanco de seda. Su voz, cuando finalmente habló, era clara y definitiva. «Voy a cancelar esta boda, ahora mismo». El lunes siguiente, Guadalupe despertó en su antiguo cuarto de la casa de sus padres en la colonia Chapalita, un barrio tranquilo de Guadalajara donde había crecido. La luz filtrada por las cortinas de algodón color crema iluminaba los pósters descoloridos de bandas de rock de su adolescencia
y los trofeos de debate escolar alineados en el estante de madera. Se sentía como si hubiera retrocedido 10 años en el tiempo, excepto que ahora cargaba con un dolor que ninguna versión más joven de sí misma podría haber imaginado en sus peores pesadillas. Su teléfono celular vibró constantemente sobre la mesita de noche de pino, el sonido repetitivo amenazando con volverla loca. 37 llamadas perdidas de Alejandro, 18 mensajes de texto suplicando una oportunidad para explicarse completamente, para contarle su versión de los hechos. Cada notificación era como un cuchillo girando en la herida abierta de su corazón. Guadalupe lo había bloqueado finalmente la noche anterior a las 3 de la madrugada, incapaz de soportar sus disculpas repetitivas y sus promesas vacías de que todo había sido un terrible error. El escándalo de la boda cancelada se había esparcido como pólvora seca por toda la familia extendida y el círculo social que compartían. Su padre, Héctor, un hombre normalmente tranquilo y mesurado, había confrontado a Alejandro en el estacionamiento de la hacienda frente a todos los invitados que aún permanecían en shock. Solo la intervención rápida de varios tíos y primos había evitado que la confrontación verbal escalara a una pelea física. El video del altercado ya circulaba por WhatsApp, añadiendo una capa adicional de humillación pública a su dolor privado. Un golpe suave en la puerta interrumpió el flujo constante de sus pensamientos oscuros. «Lupita, traje café y pan dulce», dijo la voz cansada de su madre desde el otro lado. Dolores entró con una bandeja de madera tallada, su rostro mostrando el cansancio profundo de una noche sin dormir. Tenía ojeras marcadas bajo sus ojos cafés y su cabello gris estaba despeinado. Se sentó al borde de la cama con cuidado y le pasó una taza humeante de café de olla con canela a su hija. «¿Cómo te sientes esta mañana?» Guadalupe soltó una risa amarga que sonó más como un sollozo ahogado, como si me hubieran atropellado 2 veces, y luego el camión dio reversa para asegurarse. «Tu padre quiere demandar a Alejandro por los gastos de la boda. Gastamos casi 300,000 pesos entre el jardín, la comida, las flores, el fotógrafo, todo». Dolores tomó un sorbo de su propio café, mirando por la ventana hacia el pequeño jardín trasero donde Guadalupe había jugado de niña. El banquetero se niega a devolver el anticipo. «No quiero su dinero, solo quiero...» Guadalupe se detuvo, sin saber realmente qué quería. Venganza, respuestas, que todo hubiera sido una pesadilla. «¿Dónde está Sofía?» La expresión de Dolores se endureció visiblemente, su mandíbula tensándose. «En su departamento en Colonia Americana. Tu padre le dijo que no era bienvenida en esta casa hasta que resolvamos esto como familia. Le dijo cosas muy duras ayer. Nunca lo había visto tan furioso. ¿Y la niña? ¿Qué niña?» Dolores frunció el ceño, confundida. «Camila, la sobrina de Sofía, la hija de su exnovio Fernando, que murió en ese accidente de moto hace 3 años. Tiene 8 años ahora, ¿verdad?» Dolores asintió lentamente, comprendiendo hacia dónde iba la conversación. «Sí, Sofía la adoptó legalmente después de que Fernando falleciera. La madre biológica nunca estuvo en la vida de la niña. ¿Por qué preguntas por Camila?» Solo pensaba en ella. Debe estar confundida con todo esto. Guadalupe tomó un sorbo de café, sintiendo el líquido caliente bajar por su garganta. «No es culpa de ella que su madre adoptiva sea una...» Dejó la frase sin terminar, mordiéndose la lengua. Los días siguientes transcurrieron en una neblina espesa de incomodidad y dolor sordo que no disminuía. Guadalupe pidió 2 semanas de permiso sin goce de sueldo en su trabajo como coordinadora de marketing digital en Laboratorios Sofía, una empresa farmacéutica importante de la ciudad. Su jefe, el señor Gutiérrez, había sido comprensivo cuando ella llamó llorando el lunes temprano, explicando que había tenido una emergencia familiar. No entró en detalles. No necesitaba hacerlo. Para el martes por la tarde, todos en la oficina ya sabían lo que había pasado gracias al chisme imparable. Sus amigas la visitaban regularmente por las tardes, trayendo comida casera en tuppers, películas en DVD y compañía silenciosa. Marcela traía tacos de carnitas de su restaurante favorito. Patricia llegaba con helado de chocolate y pañuelos desechables. Pero Guadalupe apenas podía sostener conversaciones coherentes que duraran más de 5 minutos. Su mente divagaba constantemente, reproduciendo la escena del sábado una y otra vez como una película atrapada en un loop infinito.
El jueves por la tarde, mientras Guadalupe revisaba distraídamente las redes sociales en el jardín trasero, intentando ignorar las publicaciones sobre bodas felices, escuchó voces elevadas provenientes de la entrada principal. Reconoció inmediatamente el timbre agudo y desesperado de Sofía. «Necesito hablar con ella, mamá. No puedes mantenerme alejada de mi hermana para siempre». La voz de Sofía estaba cargada de emoción, al borde del llanto. «No eres bienvenida aquí, Sofía. Tu padre fue muy claro». La voz de Dolores era firme pero cansada. Guadalupe dejó su teléfono sobre la mesa de jardín de hierro forjado y caminó hacia el frente de la casa con pasos lentos. Sofía estaba en la puerta de madera tallada, su rostro descompuesto y manchado de lágrimas viejas y nuevas. Su cabello estaba despeinado, sin el cuidado usual, y llevaba ropa arrugada. Junto a ella, Camila estaba de pie, aferrada a su mano con fuerza, sus nudillos blancos por la presión. La niña miraba todo con ojos grandes color café y asustados, su pequeño cuerpo tenso. «Está bien, mamá», dijo Guadalupe con voz cansada, resignada. «Déjala entrar. Necesitamos hablar de todas formas». Dolores dudó, su mano todavía en el borde de la puerta, pero finalmente se hizo a un lado con un suspiro profundo. Sofía entró rápidamente, casi corriendo, llevando a Camila consigo. La niña llevaba su uniforme escolar de falda azul marino y blusa blanca arrugado y manchado, como si hubiera pasado todo el día en la escuela, sin que nadie la recogiera a tiempo. Una mochila rosada de unicornios colgaba de su espalda pequeña. Se sentaron en la sala amplia, en los muebles de piel café que habían pertenecido a los abuelos de Guadalupe. Un silencio tenso y pesado llenaba el espacio entre las hermanas como un muro invisible pero infranqueable. Camila se quedó junto a Sofía, mordiéndose el labio inferior nerviosamente, sus ojos moviéndose entre las dos mujeres. «Vine a disculparme», comenzó Sofía, su voz temblorosa y quebrada. «Sé que lo que hice fue imperdonable, sé que arruiné tu vida, tu boda, todo, pero necesito que entiendas que yo no busqué que esto pasara de esta manera». «¿No lo buscaste?» Guadalupe sintió la ira elevándose en su pecho como lava hirviendo, amenazando con explotar. Sus manos temblaban sobre su regazo. «Sofía, ese era mi novio, el hombre con el que iba a casarme. ¿Cómo pudiste siquiera pensar en acercarte a él así?» Estaba sola, completamente sola. La voz de Sofía se quebró en un sollozo desgarrador. «Desde que Fernando murió en ese accidente horrible hace 3 años, he estado completamente sola, criando a Camila sin ayuda, tratando de mantener todo junto, trabajando 2 empleos para pagar la renta y la escuela privada. Y esa noche en el rancho, cuando Alejandro estaba ahí bajo las estrellas, siendo amable conmigo por primera vez en meses, escuchándome realmente cuando le conté sobre mis problemas, me sentí visible por primera vez en años. Me sentí como una mujer y no solo como una madre agotada. Eso no justifica nada, absolutamente nada». La voz de Guadalupe era fría como el hielo. Lo sé perfectamente». Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, manchando su mejilla. «Y ahora estoy embarazada de 8 semanas, y Alejandro dice que no quiere saber nada del bebé, que fue un error terrible, que solo te ama a ti y que nunca quiso que esto pasara». Guadalupe sintió una punzada de algo que no pudo identificar inmediatamente. ¿Satisfacción? ¿Dolor renovado? ¿Confusión? ¿Y qué esperas que haga yo con esa información exactamente? No lo sé. Supongo que necesitaba que lo supieras, que él te sigue amando desesperadamente. Me llamó anoche llorando, diciendo que su vida no tiene sentido sin ti. Sofía miró hacia abajo, hacia sus manos entrelazadas. Y yo me siento como una idiota por haber pensado que él podría amarme a mí también. Camila, que había estado en silencio todo ese tiempo, observando el intercambio con atención, de repente habló con una vocecita clara que cortó el aire como un cuchillo afilado. «Tía Lupita, mi mamá está mintiendo sobre todo». Todas las miradas se volvieron hacia la niña como reflectores. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en el comedor. Sofía se puso pálida como papel, todo el color drenándose de su rostro. «Camila, cállate ahora mismo. No sabes lo que dices». «No». La niña sacudió la cabeza con firmeza, su coleta de lado moviéndose. «Tía Lupita merece saber la verdad completa. Ya no puedo guardar el secreto. No está bien». Guadalupe se arrodilló frente a su sobrina,
su corazón latiendo aceleradamente como un tambor de guerra. Tomó las manos pequeñas de Camila entre las suyas. «¿Qué verdad, cariño? Cuéntame todo». Camila miró a Sofía con una mezcla de miedo y determinación que era notable en alguien tan joven. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi mamá no está embarazada de Alejandro, ni siquiera está embarazada de nadie. Escuché cuando hablaba por teléfono con la tía Verónica hace 2 semanas, planeando todo esto. Estaba en mi cuarto haciendo tarea y la puerta estaba abierta». El silencio que siguió fue absoluto y aterrador. Sofía se puso de pie bruscamente, su silla raspando ruidosamente contra el piso de baldosas, su rostro transformado por el pánico puro. «Camila, no sabes lo que estás diciendo. Eres una niña pequeña. Malinterpretaste una conversación de adultos que no entendiste completamente». «No malinterpreté nada». La voz de Camila se elevó sorprendentemente firme y clara para una niña de 8 años. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas redondas. «Te escuché claramente, mamá. Dijiste que si Lupita no se casaba con Alejandro, podrías tener una oportunidad real con él, que solo necesitabas separarlos como fuera. Dijiste que inventarías un embarazo porque sabías que eso arruinaría todo». Dolores se llevó una mano al pecho, respirando con dificultad visible. Su rostro se había puesto rojo y parecía al borde de un colapso. «Dios mío, Dios mío, no puede ser verdad». Guadalupe sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, revelando un abismo infinito. Todo su cuerpo se había quedado helado. «¿Qué?». Sofía intentó tomar a Camila del brazo con manos desesperadas, pero la niña se alejó rápidamente y corrió hacia Guadalupe, refugiándose detrás de su tía. «Lo siento, tía Lupita. Debí haberte dicho antes de la boda, pero mamá me asustó. Me dijo que si contaba algo a alguien, nos quedaríamos sin dinero y tendríamos que irnos de la casa y dormir en la calle. Dijo que era nuestro secreto y que destruiría a la familia si yo hablaba. Camila, vete a tu cuarto, ahora mismo». La voz de Sofía era puro pánico mezclado con furia, sus ojos desorbitados. «No tiene cuarto aquí», dijo Guadalupe fríamente, su voz temblando de ira contenida mientras levantaba a Camila y la protegía detrás de su cuerpo. «Sofía, mírame directamente a los ojos ahora mismo y dime con total honestidad que Camila está mintiendo. Júramelo». Sofía abrió la boca, intentando formar palabras, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su cuerpo comenzó a temblar visiblemente, sus manos sacudiéndose sin control. El silencio se extendió, pesado y acusador. «Dios mío», susurró Dolores, apoyándose contra la pared para no caerse, su rostro completamente pálido. «¿Inventaste todo el embarazo? ¿La historia con Alejandro? ¿Todo fue una mentira elaborada? Yo lo amaba», sollozó Sofía finalmente, colapsando en el sofá como una marioneta con los hilos cortados. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. «He estado enamorada de Alejandro desde el primer día que Lupita lo trajo a casa hace 3 años. Cada domingo durante todos estos años, viéndolos juntos siendo tan felices, riéndose, besándose, mientras yo estaba atrapada completamente sola con las responsabilidades de criar a Camila sin ayuda, sin un hombre, sin amor. No era justo, simplemente no era justo». Guadalupe sintió una oleada de náusea subiéndole por la garganta. «¿Entonces lo de esa noche en el rancho tampoco fue real? ¿Nada de lo que dijiste era verdad?». Sofía negó con la cabeza lentamente, incapaz de mirar a su hermana. Sus hombros temblaban con sollozos. «Alejandro nunca me tocó. Nunca hubo nada entre nosotros, ni siquiera una conversación inapropiada. Él siempre fue completamente respetuoso conmigo. Siempre hablaba de ti con amor. Yo solo pensé que si decía que estaba embarazada de él, ustedes terminarían inmediatamente, y entonces él eventualmente vería que yo podía ser mejor para él que tú, que yo lo necesitaba más». «¿Estás completamente demente?». La voz de Héctor resonó desde el pasillo de entrada. Nadie lo había escuchado llegar a casa. Su rostro estaba rojo de furia absoluta, las venas de su cuello visibles. «Destruiste deliberadamente la boda de tu hermana, humillaste a toda esta familia frente a 200 personas por celos enfermizos y egoístas». «Papá, por favor, déjame explicar». Sofía extendió una mano temblorosa hacia él, su voz rota por el llanto, pero Héctor retrocedió como si su toque quemara.
No hay nada que explicar. Fuera de mi casa. Inmediatamente. Su voz era fría y final. Pero Camila necesita sus cosas, su ropa. Camila se queda aquí con nosotros hasta que decidamos qué diablos hacer con esta situación. Héctor señaló la puerta con un dedo tembloroso. Tú, lárgate ahora antes de que llame a la policía. Mientras Sofía salía entre sollozos desgarradores, tropezando con sus propios pies, Guadalupe se sentó pesadamente en el sofá, sintiendo como si todas sus fuerzas la abandonaran. Su mente corría a 1000 kilómetros por hora, intentando procesar todo. Camila se acurrucó inmediatamente junto a ella, su pequeño cuerpo temblando. ¿Estás enojada conmigo, tía Lupita?, preguntó la niña con voz pequeña y asustada. Guadalupe rodeó a su sobrina con un brazo fuerte, besando la parte superior de su cabeza repetidamente. No, mi amor, no estoy para nada enojada contigo. Fuiste increíblemente valiente al decir la verdad cuando debió haber sido muy difícil y aterrador. Dolores se sentó del otro lado de Camila, tomando la mano libre de Guadalupe entre las suyas. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Hija, esto significa que Alejandro no te fue infiel, que todo fue una mentira horrible inventada por tu hermana. Las palabras flotaron en el aire pesado de la sala, cargadas de implicaciones masivas. Guadalupe sintió una mezcla confusa de alivio, ira renovada, dolor profundo y algo más que no podía identificar. Sí, Alejandro no la había traicionado, no había tocado a su hermana, pero la boda ya estaba cancelada ante 200 invitados, la humillación pública ya estaba consumada, y la confianza en su familia estaba rota en pedazos de maneras que ni siquiera la verdad completa podía reparar fácilmente. «Necesito verlo», dijo finalmente Guadalupe, sacando su teléfono celular del bolsillo de sus pants y desbloqueando el número de Alejandro después de 2 días. Marcó con manos temblorosas. Él contestó al primer timbre como si hubiera estado esperando junto al teléfono. «¿Lupita?» Su voz sonaba desesperada, exhausta, rota. «Por favor, no cuelgues. Por favor. Necesitamos hablar urgentemente. ¿Puedes venir a casa de mis padres en 1 hora?» Su voz sonaba extrañamente calmada considerando el torbellino de emociones dentro de ella. «Voy para allá ahora mismo. Estaré ahí en 20 minutos». Alejandro llegó en exactamente 18 minutos, según el reloj de pared, con ojeras profundas y oscuras que parecían moretones, barba de 3 días sin rasurar y ropa arrugada que indicaba varios días sin dormir adecuadamente ni preocuparse por su apariencia. Cuando Dolores le abrió la puerta principal, él dudó en el umbral, inseguro. «Pasa, Alejandro», dijo ella con voz neutra, pero no hostil. «Guadalupe está esperándote en el jardín trasero». Lo encontró sentado en la banca de hierro forjado bajo el árbol de guayaba, el mismo lugar exacto donde él le había pedido que fuera su novia hace exactamente 3 años, en una tarde de octubre similar. Al verla acercarse, Alejandro se puso de pie rápidamente, casi tropezando. Guadalupe sintió una punzada dolorosa en el pecho. A pesar de todo el dolor, de toda la confusión, su corazón todavía reaccionaba a su presencia. «Gracias por recibirme», dijo Alejandro, su voz ronca. Mantuvo una distancia respetuosa de 2 metros. «No esperaba que quisieras verme de nuevo después de todo». Camila nos contó la verdad completa. Guadalupe fue directa al punto. Alejandro levantó la mirada bruscamente, confusión cruzando su rostro cansado. «¿Qué verdad? ¿Quién es Camila?» Guadalupe le explicó todo con voz pausada. La confesión completa de Camila, la mentira elaborada y calculada de Sofía, el embarazo completamente inexistente, la obsesión enfermiza de su hermana. Con cada palabra que salía de su boca, la expresión de Alejandro pasaba del shock inicial a la incredulidad absoluta, y luego a una ira fría que ella nunca había visto en él. «Todo este maldito tiempo», murmuró finalmente, apretando los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Me torturé completamente, creyendo que había arruinado todo, que había destruido lo mejor de mi vida. Pasé esa noche del sábado tratando desesperadamente de recordar qué había pasado exactamente en esa fiesta, y no podía recordar nada, porque no pasó nada. Había bebido tequila, sí, pero no tanto como para no recordar haber estado con alguien. Pensé que había bloqueado el recuerdo por trauma y culpa. Nunca pasó nada entre ustedes», confirmó Guadalupe, observando su rostro cuidadosamente. «Nunca pasó absolutamente nada», repitió él,
levantándose y caminando en círculos nerviosos alrededor del jardín. «Lupita, tienes que creerme. Yo jamás, jamás te habría traicionado así. Te amo demasiado». Cuando Sofía dijo que estaba embarazada y que era mío, sentí que mi mundo entero se desmoronaba completamente, porque sabía con certeza que significaba perderte para siempre, pero no podía recordar haberla tocado siquiera. Pensé que estaba enloqueciendo. «Te creo», dijo Guadalupe en voz baja pero firme. Alejandro se detuvo abruptamente, mirándola con ojos brillantes de lágrimas sin derramar. «¿Me crees? ¿De verdad?» «Sí, te creo completamente». Él dio un paso instintivo hacia ella, pero se contuvo, respetando su espacio. «¿Qué significa eso para nosotros exactamente?» Guadalupe se levantó de la banca, caminando hacia el borde del jardín donde las bugambilias rosas trepaban vigorosamente por la cerca de madera. «No lo sé todavía. La verdad es que aunque Sofía mintió horriblemente, aunque tú no hiciste nada malo, algo fundamental en nuestra relación se rompió ese día del sábado. La confianza, la certeza, la seguridad, todo se fue en un instante. Podemos reconstruirlo», dijo Alejandro con urgencia desesperada, acercándose pero sin tocarla. «Dame la oportunidad, Lupita. Por favor, trabajaré cada día para recuperar tu confianza. Necesito tiempo, Alejandro. Tiempo real para procesar absolutamente todo esto, para sanar las heridas, para entender qué quiero realmente». Él asintió lentamente, dolor visible atravesando su rostro. «Entiendo perfectamente. Esperaré lo que sea necesario. 1 mes, 6 meses, 1 año. No me importa cuánto tiempo necesites». 3 semanas después del día que cambió todo, Guadalupe estaba en su nuevo departamento espacioso en Providencia, un barrio moderno de Guadalajara, desempacando cajas de cartón etiquetadas con ayuda entusiasta de Camila. Después de largas y difíciles conversaciones familiares que duraron días enteros, se había decidido oficialmente que la niña se quedaría viviendo permanentemente con Guadalupe mientras Sofía recibía ayuda psicológica profesional intensiva. Sofía había admitido finalmente, en una sesión familiar mediada por un terapeuta, que había estado luchando con depresión severa y ansiedad desde la muerte traumática de Fernando hace 3 años. Sus celos enfermizos hacia Guadalupe habían consumido completamente su juicio y su capacidad de tomar decisiones racionales. Héctor, después de calmarse de su furia inicial, había pagado generosamente por un tratamiento intensivo de 6 meses en una clínica psiquiátrica privada en Ajijic, con la condición estricta de que Sofía no tendría ningún contacto directo con la familia hasta que los terapeutas profesionales consideraran apropiado y seguro. «Tía Lupita, ¿dónde quieres estos libros de cocina?», preguntó Camila, cargando con dificultad una caja pequeña pero pesada, llena de recetarios. «En el estante de la cocina junto a la ventana que da al patio, mi amor», respondió Guadalupe, sonriendo genuinamente por primera vez en semanas. Mientras Camila organizaba meticulosamente los libros por color del arco iris, el timbre de la puerta sonó con su melodía electrónica. Guadalupe abrió la puerta de madera moderna y encontró a Alejandro con 2 cajas grandes de pizza humeante de Domino's y una sonrisa tentativa y esperanzada. «Sé perfectamente que dijiste que necesitabas tiempo y espacio», comenzó él cuidadosamente, «pero pensé que quizás tendrías hambre después de mudarte y cargar cajas pesadas todo el día. Traje pizza de pepperoni y hawaiana». Guadalupe sonrió a pesar de sí misma, sintiendo calidez expandirse en su pecho. Durante las últimas 3 semanas, Alejandro había respetado completamente su espacio como prometió, pero había mantenido contacto mediante mensajes de texto amables y ocasionales llamadas telefónicas breves. Lentamente, muy lentamente, habían comenzado a reconstruir algo nuevo y diferente sobre las ruinas carbonizadas de lo viejo. «Entra. Camila estará absolutamente encantada de verte». Efectivamente, la niña corrió hacia Alejandro en cuanto lo vio, abrazándolo con entusiasmo desbordante. Él la levantó del suelo, haciéndola girar en el aire mientras ella reía alegremente, y Guadalupe sintió una calidez profunda en el pecho. Alejandro siempre había sido naturalmente bueno con Camila, jugando con ella durante las reuniones familiares, ayudándola con su tarea de matemáticas difícil. Cenaron juntos en el suelo de madera de la sala amplia, rodeados de cajas de mudanza sin abrir y muebles a medio armar que esperaban pacientemente. La conversación fluyó naturalmente y sin forzar,
llena de risas genuinas y planes entusiastas para decorar el nuevo espacio. Guadalupe se sintió relajada por primera vez en un mes. Cuando Camila se quedó dormida en el sofá nuevo después de cenar, acurrucada con su cobija favorita de unicornios, Guadalupe y Alejandro salieron al balcón pequeño pero acogedor que daba a la avenida Chapultepec. Las luces brillantes de la ciudad parpadeaban en la distancia como estrellas terrestres, y el aire fresco de noviembre era agradable contra su piel después del calor del día. «He estado pensando mucho», dijo Guadalupe, apoyándose en la barandilla de metal y mirando hacia las luces distantes. «Sobre nosotros, sobre lo que realmente pasó, sobre qué significa verdaderamente perdonar y seguir adelante». Alejandro esperó en silencio respetuoso, dándole todo el espacio que necesitaba para organizar sus pensamientos. «Creo que parte de mí necesitaba que algo así pasara. No exactamente así, obviamente, no con todo el dolor horrible y la humillación pública, pero necesitaba enfrentar la pregunta fundamental de si realmente confío en ti, en nosotros como pareja, en mi capacidad de manejar crisis». Y la voz de Alejandro era apenas un susurro cargado de esperanza y miedo. «Y me di cuenta gradualmente de que sí confío en ti completamente. Lo que realmente no confiaba antes era en mi propia capacidad para manejar la adversidad real, para enfrentar el dolor devastador y salir viva del otro lado más fuerte». Se volvió hacia él, mirándolo directamente a los ojos. «Estas últimas semanas, cuidando de Camila sola, reconstruyendo mi vida desde cero, tomando decisiones importantes solo para mí, me demostré a mí misma que soy muchísimo más fuerte de lo que pensaba». Alejandro tomó su mano suavemente, como si fuera algo infinitamente precioso. «Siempre has sido increíblemente fuerte, Lupita. Yo solo no quería que tuvieras que serlo completamente sola nunca. Lo sé, y creo que finalmente estoy lista para no estarlo más». Respiró profundo, sintiendo certeza. «Quiero intentarlo de nuevo, contigo, con nosotros». Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas. «¿En serio? ¿Lo dices completamente en serio?» «En serio. Pero necesito que entiendas claramente que esto no es solo volver a donde estábamos antes. Es construir algo completamente nuevo, algo mejor y más fuerte, con comunicación real y honesta, con vulnerabilidad auténtica, con todo lo que deberíamos haber tenido desde el principio. Haré absolutamente lo que sea necesario», prometió él fervientemente, apretando su mano. «Lo que sea. Y necesito que entiendas y aceptes que Camila es ahora parte permanente de mi vida. Parte de nuestra vida, si vamos a estar juntos seriamente. Me encantaría completamente». Alejandro miró hacia adentro a través de la puerta de vidrio, donde la niña dormía pacíficamente en el sofá. «Esa pequeña es increíblemente valiente. Nos salvó literalmente a todos al decir la verdad cuando debió haber sido aterrador». Guadalupe asintió, sintiendo una oleada de gratitud profunda hacia su sobrina. «Vamos a tomarlo con calma esta vez. Nada de prisas, nada de presiones innecesarias, nada de expectativas irreales. Completamente a tu ritmo», acordó Alejandro sin dudar, «sin presiones». Se quedaron así por largo rato, de pie en el balcón bajo el cielo nocturno estrellado de Guadalajara, sosteniendo manos y viendo pasar los coches con sus luces en la avenida abajo. No era el final perfecto de cuento de hadas que Guadalupe había imaginado cuando planeaba meticulosamente su boda hace un mes, pero era algo quizás infinitamente más valioso, una oportunidad genuina construida sobre verdad dolorosa, dolor superado conscientemente, y amor que había sobrevivido la prueba más dura imaginable. Dentro del departamento, Camila se movió en su sueño, murmurando algo completamente inaudible sobre unicornios. Guadalupe sonrió genuinamente, pensando en todo el camino doloroso que habían atravesado para llegar finalmente a este momento imperfecto, pero profundamente real. La vida rara vez salía según el plan cuidadosamente trazado, pero a veces las desviaciones inesperadas llevaban a destinos infinitamente mejores de los que uno hubiera podido imaginar en sus sueños más optimistas. Y mientras el viento fresco de noviembre mecía suavemente las cortinas blancas y las luces de la ciudad brillaban como millones de estrellas terrestres, Guadalupe supo con certeza absoluta que estaba exactamente donde necesitaba estar.
no al final definitivo de su historia, sino al comienzo lleno de posibilidades de una completamente nueva.